Hay expectativa por el encuentro de los presidentes de México y de Honduras para hablar de la migración centroamericana y de la solución propuesta a través del llamado Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Plan que, por cierto, presentó el jueves la propia secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. Esta es una de las imágenes de ese encuentro en Tegucigalpa. El presidente se aseguró, por cierto, de aclarar que Honduras viene ya trabajando hace tiempo con México y con el resto de los países centroamericanos en solucionar este desafío, pero que este plan representa un punto de inflexión, un plan y un esfuerzo en el que colaboran 16 agencias, fondos y programas de Naciones Unidas. Pero aquí la gran pregunta es ¿de qué deberían hablar los presidentes de México y Honduras este sábado en Minatitlán cuando se reúnan? Le agradezco a Hugo Noé Pino, analista económico, que me acompañe desde Tegucigalpa, economista del ICEFI. Gracias por estar conmigo en esta tarde. Y esa sería quizá la primera interrogante que yo tengo. ¿De qué deberían estar hablando los presidentes ya con toda esta información en un problema que, como sabes muy bien, está prácticamente sobrediagnosticado? Muy buenas tardes, Gabriela. Me da mucho gusto estar en tu programa. Obviamente que la conversación va a girar, como tú señalabas, alrededor del Plan de Desarrollo Integral presentado por la CEPAL, que comprende desde elementos de infraestructura, política social, cambio climático y otro de los factores que, como tú señalas, son los factores que hacen que la mayor parte de los hondureños y en los países del norte de Centroamérica estén desempleados o en pobreza. Dentro de lo que es el diagnóstico del plan de la CEPAL, te soy muy franca, me llamó mucho la atención tu tuit más temprano en relación con Alicia Bárcena, y lo quiero citar. Dice: la CEPAL ha sido una organización de mucho respeto en América Latina, pero Alicia Bárcena luce desinformada y con poca capacidad analítica sobre la realidad económica y social de Honduras. Previch se sentiría avergonzado. ¿Desinformada en qué? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, ahí no me refería específicamente, Gabriela, al Plan de Desarrollo Integral, más a declaraciones públicas que la señora Bárcena ha hecho en Honduras, en donde ha comparado, por ejemplo, que la inversión extranjera en Honduras es mayor que en el resto de Centroamérica, que en el resto de Centroamérica está disminuyendo. Y ahí hay una contradicción contra los informes de la CEPAL con relación a la inversión extranjera, dado que el 61% de la inversión extranjera va hacia Costa Rica y Panamá. Adicionalmente, en Honduras, durante la presente década, la inversión extranjera ha estado estancada entre 1.000 y 1.200 millones de dólares. Y en tercer lugar, en los últimos años, la mayor parte de inversión extranjera ha sido reinversión de utilidades y no capital fresco que aumente la capacidad productiva del país. Es decir, que incluso me dirías tú que el diagnóstico es correcto, pero los comentarios de ella hacen ver que no se entiende cuáles son las determinantes hoy día de ese crecimiento económico. Así es, y adicionalmente se sale de la tradición de la CEPAL cuando insiste en que supuestamente el crecimiento económico va a resolver todos los problemas. Adicionalmente habla de que si Honduras puede crecer a 4%, podría superar problemas de desempleo y de pobreza, cuando en realidad para un país como Honduras, en donde 6 de cada 10 hondureños están desempleados y la pobreza cubre casi 2/3 partes de la población, se necesita mínimamente un 6 o 7%. Óyeme, y dentro de lo que es la solución propuesta por el gobierno de México en este plan que le desarrolla la CEPAL a la región y a México, ¿qué estás mirando como el desafío principal? Se entiende que hay un desafío enorme de recursos. Así es, Gabriela, como tú señalas, el diagnóstico es bastante correcto. Se habla de la necesidad de infraestructura, se habla de educación y de salud, de bienestar social, se habla de cambio climático, etcétera. El gran desafío está en cómo financiar esos grandes proyectos como el gasoducto desde México hasta Centroamérica, la construcción de carreteras. Se habla de una instalación en Puerto Cortés, de una estación de gas natural que llevaría a su construcción y funcionamiento 1.200 millones de dólares, carreteras 600 millones de dólares. Entonces uno se pregunta
de dónde van a venir estos recursos financieros que hagan viable y práctico este plan. En el último minuto que tengo, hay un tema que casi no tocan, que no ha mencionado la CEPAL o el presidente de México, pero que tú sabes muy bien que existe, y es que en varios de estos países de la región hay una inestabilidad institucional, hay fragilidad institucional, hay personas que no creen en sus autoridades, hay crisis políticas que los ha llevado a mirar hacia adentro en los años donde ha salido tanta gente. Así es, Gabriela, y precisamente a eso me refiero en el tuit de la poca capacidad de la señora Bárcenas del análisis económico y social, porque en Honduras los médicos y los profesores están en huelga de hace 2 meses, hay signos claros de ingobernabilidad en el país. El actual, lo que yo considero jefe de Estado, porque no es presidente, está en una situación ilegal e ilegítima y además con poca credibilidad por las acusaciones de corrupción y de vinculación al narcotráfico. Y mientras tanto, salen centroamericanos buscando un mejor futuro, una patria que no es la suya necesariamente. Te agradezco la oportunidad de tu análisis. A la orden, Gabriela, que tengas una buena tarde.